Para nosotros es un enorme placer poder estar en este espacio, en este recinto, tratando de colaborar con las temáticas tan centrales que vienen trabajando nuestros encuentros, considerando que nuestra fundación es una fundación que aspira a la divulgación del conocimiento técnico y el conocimiento profesional de los diferentes equipos de la provincia de San Luis, para lo cual les vamos a estar informando a través de una folletería que les vamos a entregar ahora, bueno, una comunicación sobre la fundación, y encuentran las redes sociales para poder contactarnos y conocernos. Pero sobre todo agradecer al Ministerio de Educación este espacio, celebrar estos encuentros, y en esta jornada nosotros nos hemos propuesto poder plantear, acercar el tema de sensibilización respecto del entorno del espectro autista, lo cual nos parece central en vistas a poder pensarnos como sociedades inclusivas y fundamentalmente en el rol que tienen los comunicadores, los docentes y los comunicadores en el espacio del aula, ¿verdad? Así es que, bueno, desde la Fundación me acompaña el doctor Sebastián Páez Galán, él es miembro activo de la Fundación, y para charlar, para conversar sobre autismo, hoy estamos con la licenciada Antonella Benenati y con Mónica Massina. Voy a hacer una referencia respecto de ellas para que sepamos con quiénes vamos a charlar sobre este tema tan importante. Mónica Massina es profesora de educación especial, es una profesional de amplia trayectoria en el campo de la educación. Se desempeñó como docente y supervisora en escuelas de educación especial dependientes del Ministerio de Educación de la provincia y como profesora de la Universidad Nacional de San Luis en el profesorado de educación especial. Actualmente se desempeña como jefa del subprograma Modalidad Educativa Innovadora e Inclusiva del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. Por parte, en representación de la Asociación Autismo San Luis, está la licenciada Antonella Benenati, Leticia Antonella Benenati. Leticia es psicóloga, graduada por la Universidad Nacional de San Luis. Además, actualmente está cursando el profesorado en psicología en esta misma universidad. La idea de hoy es poder hacer una charla, un encuentro y compartir con ustedes las dudas que puedan surgir. Así que muchas gracias. Le doy la palabra acá a mi compañera. Gracias, muchas gracias. Buen día, gracias por permanecer. Y para quienes me conocen, sí, realmente volví. Estoy como... y escuché unos por allá, no sé si eran buenos o malos, pero los escuché. De todas maneras, bueno, hoy la temática que nos convoca es el TEA, es una temática que prácticamente todo el mundo habla. Cuando ingreso nuevamente a la función pública, me encuentro con algunas escuelas y hoy, señora, tengo un chico con TEA, tengo 2 chicos con TEA, hoy, señora, el diagnóstico es TEA, o sea, hay como un rumor generalizado respecto de la problemática. Para aclarar algunos puntos, vamos a mantener un diálogo con Antonella, como para que podamos exponer un poco de qué hablamos cuando hablamos de TEA concretamente, y después a lo mejor tenemos tiempo, si ustedes no están cansados, si no se quieren ir porque ya son las 2 de la tarde, charlamos en algunas inquietudes, o a la salida lo charlamos, no tengo problema. Antonella, eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de TEA? Bueno, buenas tardes. Voy a empezar dando la definición para que más o menos entendamos el concepto. Y se habla del TEA, espectro autista. Es un conjunto de condiciones que afectan el neurodesarrollo infantil y el funcionamiento cerebral de los niños. Principalmente influye principalmente en 3 condiciones, que es la comunicación social, el pensamiento o la reflexión sobre el pensamiento y las conductas. Dentro del espectro autista, bueno, el espectro es muy amplio, es que se encuentra el autismo, pero también hay otras condiciones que están dentro del espectro, ¿no? Claro, ayer charlábamos que justo había encontrado un artículo
de Juan Bassen, es el autor, es psicoanalista y es especialista en psiquiatría infantil. Y él decía que sobre la sigla TEA concretamente, él decía nada más confuso que lo que es borroso, y el espectro borronea los límites y los contornos. Porque de pronto ustedes han escuchado más de autismo, un niño con autismo, una persona autista, el autismo, el Asperger les debe sonar porque hubo un momento en que los diagnósticos llegaban con Asperger, pero evidentemente también entran, o algunos otros, como habíamos hablado con la licenciada, algunos otros entran dentro de ese espectro. Entonces es ver cómo podemos explicar esos límites borrosos, pero quiénes ingresan dentro de esos límites del espectro. Dentro del espectro entra cualquier niño, ¿no?, que tenga comprometido sus funciones en la comunicación, el pensamiento y la conducta, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? Porque no hay como no se repiten nunca los casos, tampoco, por ende, no tenemos una guía de pasos para trabajar con cada niño, ¿no? Es particular e independiente de cada condición. No en todos se expresa la misma condición. Ustedes seguramente en la escuela tienen niños donde tienen muy afectadas las características del lenguaje, otros las características de la conducta y otras todas las características, ¿sí? Obviamente, el lenguaje y la conducta interfiere en la comunicación, que es el factor principal, que sería lo que se refleja dentro del espectro autista, ¿sí? Eso es lo que siempre va a estar afectado. Entonces, lo que se intenta es flexibilizar el alcance o lo que nosotros queremos ofrecer dentro de la educación y la salud a los chicos, porque hay que ser muy flexible, ya que todo va a depender de la individualidad de cada niño, ¿no?, de la necesidad particular que presente ese niño. A veces es como que uno tiene la sensación de que los términos o las siglas, porque estamos todos atravesados por siglas, se ponen un poco de moda. Yo les comentaba ayer que cuando yo cursaba, allá por la década del 80, bueno, de todas maneras ya saben que estoy jubilada, así que ya tengo la edad que tengo. Cuando yo cursaba en la década del 80, había una sigla que nos perseguía permanentemente, que era el DCM, la disfunción cerebral mínima. Después, entonces eran como que todos los casos que no se podían tipificar de alguna manera entraban dentro de ese contexto. Después hablamos un poco de trastornos en el desarrollo, trastornos madurativos. Después hablamos, como nosotros estamos en el ámbito pedagógico, después de los acuerdos en Salamanca, hablamos de las necesidades educativas especiales. ¿Se acuerdan? Las NEE. Medio como cuando entramos todos dentro de las necesidades educativas especiales, aparecieron los TGD, ¿se acuerdan de los TGD? Trastornos generalizados del desarrollo. Después de los TGD aparecieron los TDA, ¿se acuerdan? Los TDA, TDAH, trastornos de déficit atencional con hiperactividad, sin hiperactividad, etcétera, etcétera. Y ahora parece que estamos atravesados por los TEA. ¿Están tipificados? ¿Cómo podemos verlo a eso? Están tipificados, pero lo principal es entender que si están comprometidas esas tres condiciones, la comunicación, el pensamiento y la conducta, cualquier niño que tenga comprometido esos dominios entra dentro del espectro autista, ¿sí? Después podemos hacer clasificaciones, pero particularmente, esto lo digo yo, no creo que la especificación sea lo principal, porque si estamos hablando que lo principal es acercarse al niño y ver la necesidad particular, especificar si es síndrome de Rett, si es Asperger, si es autista infantil, o otras condiciones desiderativos o problemas de la conducta, el trastorno generalizado del desarrollo que ahora entra dentro de los TEA,
la verdad que no nos da una herramienta más grande. La herramienta la vamos a tener cuando nos acercamos únicamente y vemos qué es lo que, o cuál es el área que más comprometida está en cada chico. Sí, retomando esto que para mí me parece fundamental, más allá del diagnóstico, tenemos que poder ver un niño, una niña, un adolescente, un joven, detrás de un diagnóstico. O sea, porque a veces, que es lo que hablábamos un poco ayer, el diagnóstico es como que nos paraliza, porque a veces los diagnósticos vienen con nombres complicados, síndromes específicos, nombres raros, porque casi todos los síndromes tienen el nombre del médico que los descubrió, que los estudió, que los analizó. Entonces, a veces son todos medios raros y uno queda como impactado. Lo importante es que este miedo inicial, que es propio tenerlo y que está bien que lo tengamos, porque a veces uno llega y te dicen, ay señora, tengo un nene o una nena con Prader-Willi, tengo un nene con síndrome de Pfeiffer, tengo un nene con una Corea de Huntington, tengo un nene o una nena con no sé, síndrome de Down o lo que fuera. Entonces a veces el síndrome en sí nos paraliza. Y es bueno tener miedo, o sea, es normal, es encontrarse ante una situación desconocida para nosotros y desconocida para varios. A veces a nosotros también, que estamos en educación especial, nos ha pasado que nos ha llegado un síndrome que no sabemos ni siquiera de qué se trata. El síndrome lo podemos averiguar ahora en Google, googleamos rápido y tenemos todas las características, pero no necesariamente todas esas características se repiten en cada uno de los niños que nosotros tenemos. Entonces es esto, es el poder ver detrás del síndrome para poder ayudar, porque siempre va a haber un niño atrás ávido de contenidos, de conocimientos, de afecto, de relacionarse, o sea, siempre hay un niño detrás de un síndrome. Ayer hablamos de algunas características y cómo intervenir si nos enfrentamos a un niño con un diagnóstico de TEA. Bien, antes de eso quería hacer otro aporte. Me parece que la mayoría de las veces, o es lo que nos pasa a mí en la clínica y capaz que al doctor también, los chicos llegan, ¿no?, a consulta, siempre es enviado por la escuela. La escuela es un factor importantísimo porque la mayoría de las veces se empiezan a detectar esos problemas en la comunicación, en el comportamiento y en el lenguaje dentro de la escuela, en la socialización con los otros chicos y en esta observación particular que tienen los maestros, ¿no?, la educación en sí. Así que es importante que sepamos que cuando hay y vemos y notamos que hay algo, también hay que buscarle, ¿no? Quizás no, esto no es para patologizar, bueno, para etiquetar a los chicos, es para ayudarles porque el diagnóstico nos da herramientas y también hay un equipo, un montón de gente, salud, bueno, educación, asociaciones, fundaciones, un montón de gente que puede dar herramientas y ayudar a que ese chico se desarrolle con parámetros normales o lo más normal dentro de lo que nosotros queremos que sea normal, ¿no? Los números hoy son 1 de cada 44 niños nacidos. Sí, es muchísimo. Entonces, eso me parece importantísimo porque ya no nos habla solamente de enfermedades. El trastorno del espectro autista es una condición y la condición hace referencia a que es una forma de vivir, de pensar y de sentir diferente. Y esto se va a ir haciendo cada vez más amplio, entonces de alguna forma nosotros como sociedad estamos comprometidos en eso porque tenemos que poder acercarnos a estas diferentes formas de pensar, sentir y vivir, ¿no? Nos va a tocar a todos en algún momento. ¿Es una condición que se considera discapacidad? Es una condición que se considera discapacitante, no en todos los casos, depende de la gravedad del caso. En algunos sí, cuando interfiere a nivel funcional, es decir, a niveles muy grandes, el chico no logra cierta autonomía. En este caso no se habla de independencia, porque bueno, de alguna forma todos dependemos de algo,
pero sí de autonomía funcional en el comportamiento y en la sociabilización, ¿sí? Claro, cuando esto está bloqueado de alguna manera, se considera una discapacidad, entran en la clasificación de discapacidades que tenemos en la 26378, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 1 y 2 definen concretamente la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, la discapacidad sensorial y la discapacidad motora. O sea, es considerada una discapacidad. Bien, ayer estábamos hablando así de algunos ejemplos, cómo intervenir respecto de rutinas. A veces son necesarias, ya la licenciada les va a contar un poco más, pero es esto, es armar rutinas, armar trayectos específicos. Bien, como en realidad la sociabilización es la parte que más comprometida está cuando nosotros le otorgamos al niño un ambiente que para él parece seguro, que podemos anticipar ciertas conductas, también va a lograr que él se pueda organizar, ¿no?, emocionalmente de una forma más concreta. Entonces, cumplir con ciertas rutinas hace que el niño se sienta seguro. Comentábamos ayer que antes, por ejemplo, la ecolalia, que es un problema dentro del lenguaje que los niños presentan, que es que le preguntamos algo y nos repite con la misma palabra. Antes tratábamos de corregirlo a la fuerza. Bueno, cállate, no te pregunto más, o no estás entendiendo, y le volvemos a preguntar. Hoy sabemos que la ecolalia, en realidad el niño lo usa como un recurso de comunicación, es la forma que tiene de comunicarse. Hago referencia a esto porque en realidad en estos casos lo que se suele dar es que nosotros tenemos que estar atentos a todas las formas de comunicación que hay, no solo es el lenguaje oral o repetitivo, ¿sí? Por ahí está esto de señalar, de buscar a través de los gestos o del acercamiento corporal, muchas formas de lenguaje que se pueden dar más allá del que nosotros habitualmente usamos, que es esto, el oral, ¿no?, o el escrito. Para que entendamos bien, o sea, un ejemplo concreto es, el niño llega y uno le dice, hola Pablo, y él repite, hola Pablo, deja tu mochila, y él repite, deja tu mochila. O sea, es un eco, por eso se llama lenguaje ecolálico. Entonces a veces uno piensa que nos están tomando el pelo o se está burlando de nosotros, pero en realidad es esto, como decía la licenciada, es la forma de comunicarse. Y es más, cuando yo he trabajado con chicos autistas, de pronto, el caso concreto se llamaba Daniel, el alumno, y una colega le decía, hola Dani, y yo le decía, hola Daniel. Cuando él se cruzaba de frente con nosotros, a mi colega le decía, hola Dani, y a mí me decía, hola Daniel. O sea, es esa forma de comunicarse. Y es el establecer ese contacto inicial y primero. Y repiten prácticamente todo. Y a veces la rutina está dada, por ejemplo, en sentarlo, uno le ubica un lugar, le da un lugar preponderante. Él se sienta en la mesa y se va a sentar en la misma mesa, en la misma silla y en el mismo lugar. Y a veces cuando no tiene la misma silla entra en crisis, o a veces cuando uno lo quiere sentar en otro lugar se entra en crisis el común me dice, se vuelve loco, profe, y sí, se descontrola porque uno le está como desestructurando su lugar de pertenencia, su lugar donde él se siente seguro y el lugar que oficialmente le dimos que era de él. Tienen un pensamiento literal, significa que bueno, no alcanzan a entender el doble sentido. Como está comprometido el procesamiento, ¿no?, de la información, la forma en la que ellos interpretan la realidad, el doble sentido, los chistes, la picardía, no se alcanza al comprender del todo, entonces tienen un pensamiento literal. Ayer una maestra decía que una de sus alumnas había llevado una camiseta de River y ella era de San Lorenzo y le dijo, no, me voy a morir si no te sacas esa camiseta. Y como que la nena entró en crisis o se asustó y le dijo, no te mueras.
es esto, ¿no? ¿Entienden? Tal cual nosotros le decimos, no hay dobles sentidos. Además, me estoy acordando ahora de otro ejemplo. Es fundamental trabajar con la familia o con los padres. Es fundamental una primera charla con los padres porque es absolutamente necesario analizar cómo es este niño en su casa, porque realmente los padres saben mucho del tema en función de las vivencias. Entonces es sentarse con el padre y decir, mira, papá, decime qué le gusta hacer, cuáles son sus cosas preferidas, qué le gusta comer, etcétera, etcétera. Y les voy a contar una anécdota. Nosotros trabajé de manera particular con un nene autista, era chiquito. Bueno, yo veía, permitime la mano, la otra. Yo veía que él me agarraba la mano y me apretaba la mano. Yo no sabía de qué se trataba. 5 minutos después, él se había hecho caca, se había hecho encima. Bueno, la llamamos a la mamá y le dijimos, mira mamá, discúlpame, no me di cuenta, no sé qué pasó, qué sé yo. No, la mamá me dijo, no te hagas problema, me dice, está bien, lo cambiamos. Y la mamá me dijo, por casualidad, ¿no te agarró la mano y te apretó la mano? Sí, le digo, me agarró la mano y me apretó la mano, sí, real, me la había apretado. Era una forma de comunicarse y decirme, llévame al baño. De hecho, esa anécdota que les estoy contando, esa acción, yo dije, wow, qué importante. Cada vez que, después él venía a las sesiones y cada vez que él me agarraba la mano, partíamos al baño. O sea, sin ningún inconveniente, nunca más se hizo encima, porque yo me di cuenta de que esa era la manera de comunicarse. Después, por supuesto, fue divertido porque para ir al baño en el lugar donde estábamos teníamos que pasar por el patio. Y en el patio había una perra negra que a él le encantaba. Entonces a veces me apretaba la mano también para que saliéramos al patio. Entonces yo lo llevaba al baño y él terminaba en el patio jugando con la perra. Pero es esto, o sea, las necesidades absolutas de comunicación con la familia, porque esto, de la única manera que me pude enterar, hubiéramos pasado años para que yo me diera cuenta que agarrándome la mano y apretándome la mano significaba ir al baño, ¿se entiende? Por eso es lo fundamental todo el tema de las rutinas. Bien, trabajar eso de la red, ¿no? En tu caso, eso significó, digamos, tener una relación de lo más estrecha con ese niño. Absolutamente. Lo que también nosotros intentábamos era que comiera galletas de chocolate. Nunca comió galletas de chocolate y uno dice, ay, a todos los chicos les gustan las galletas de chocolate. Pues él nunca comió galletas de chocolate porque le gustaban otras galletas. Entonces la madre traía y tomábamos la merienda y él tomaba con sus galletas específicas. Pero es esto, o sea, es conocerlo, es tomarse su tiempo, observarlo, ver y realmente ver más atrás de un diagnóstico. Yo siempre lo digo, el diagnóstico es un eslabón más en la cadena de Luis, Pedro, Juan, Bautista, Benjamín, Mónica, Antonella, Cecilia, el que sea. Bien, por esto decimos que no hay una guía específica, que cada cosa que se presente o cada particularidad va a depender de cada niño, ¿no? Se expresan diferente, por eso se llama espectro. Es muy, muy amplio y solo lo vamos a conocer acercándonos a ese niño particular, ¿sí? A sus necesidades particulares. Bien, no sé si tienen algunas dudas, preguntas, si no, lo dejamos acá y... O fuimos muy claros, o están cansados y se quieren ir. O se quieren ir. ¿Tienen un micrófono? No, yo quería contar una experiencia que muchas veces se asocian los trastornos autistas con los niños. Pero estos niños, las niñas pequeñitas se transforman en adolescentes. Bueno, he tenido el privilegio de trabajar también con adolescentes dentro del aula, específicamente con Asperger, bueno,
siguen en el nivel superior y con ciertos parámetros que también él pudo transmitir a sus docentes del nivel superior. Entonces es una enseñanza también a largo plazo, no pensarla solamente como el niño o la niña del nivel inicial que se detecta el TEA. Nada más, era una experiencia. Gracias. Y sí, la educación es un desafío constante. Y ahora porque nos toca trabajar con TEA y trastornos del espectro autista, pero ustedes tienen más chicos que no son de TEA, tienen otras discapacidades y permanentemente están trabajando con ellos a partir de las dos leyes fundamentales, la de educación y la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé, creo que vi otra mano por ahí. Quería agregar algo. Como ella decía, va mucho más allá de la escuela porque al no ser una enfermedad, es una condición. Esto lo acompaña toda la vida, es una forma de ser, ¿sí? Entonces va a ser mucho más allá del primario, del secundario y de los niveles que se quiera alcanzar. Y por ahí a veces hay mucho miedo de no poder entregar los contenidos académicos, pero la idea siempre es hacer una inclusión social, que el niño como niño pueda compartir el espacio con sus pares, ¿sí? Esa es la idea más que nada de la escuela. No todas las veces también se puede dar que la adaptación es académica. Lo que se intenta de resguardar siempre es la adaptación social, el espacio que solo los niños, entre niños, pueden adquirir. Y es importantísimo porque hasta ahora, fuera de clubes o cosas privadas, la escuela es el único que le da ese espacio. Por eso es inclusivo ahora, gracias a Dios, quizás antes no se veía tanto en educación porque había escuelas especiales y los chicos se apartaban de estos grupos, tenían sus espacios particulares, ¿sí? Que casi siempre tenían que ver con lo clínico y no con la educación. Hoy la educación les dio ese espacio para ingresar y compartir con la normalidad, ¿no? Con el entorno que se da y las particularidades que se da en el día a día con cada niño diferente y no solamente en espacios de clínica. Así que siempre existió, hoy tenemos espacios nuevos y por eso se ven más casos, pero siempre existieron. Yo quería aportar una experiencia que tuve en la escuela rural. Tuve un chiquito con problema de Asperger, lo recibí en segundo grado. Era un chico que tenía sus problemas, ¿no es cierto?, en la casa, y yo era como su psicóloga, más allá de su maestra. Y él me contaba hasta que un día no sabía compartir con sus compañeros. No tenía hábitos, digamos, de convivencia con los demás chicos, a pesar que es una escuela rural, son de poquito matrícula. Me costó mucho adaptarme a él porque son realidades diferentes, pero logré con él aprender de él distintas situaciones en su comportamiento, en sus sentimientos. Hasta llegó un momento de que no sabía leer él y aprendió a leer y él me decía: Señor, yo voy a tener un secreto con vos. Vos no le digas a mi mamá que yo sé leer. Le digo, pero tenemos que decirle a la mamá, se va a poner con... No, señor, porque es un secreto. ¿Qué hice yo un día? Estábamos en lectura, lo grabé. Y le pasé el audio a la mamá de cómo leía. Y se ve que la mamá le dijo a él, el otro día fue y me dice: Señor, dice, rompiste el secreto. ¿Por qué? Y lo rompiste, señor. Dice, le pasaste el video, mi mamá dice, como yo leía, pero yo quería que ella viniera acá, dice, para que ella viera que yo sé leer. Y así, fue una experiencia muy linda y lo tuve hasta el 5º grado. Y bueno, cuando se fue, porque yo ya me había acostumbrado con él, fue algo para mí doloroso, porque a pesar de una escuela rural, tenemos que incluir a los chicos con estos problemas, ¿no? Y a mí me sirvió de experiencia. Y siempre cuento esta anécdota porque me llegó más allá con este chico. Y
creo que está ahora en segundo año de la secundaria. Seguramente. Sí, seguramente, sí. Seguramente. Hay una frase de Temple Grandin que, bueno, es para mí un exponente claro de lo que es el autismo y la condición, como dice la licenciada. Ella dice, soy diferente, no menos. O sea, no menos. O sea, cuando uno los expone a los estímulos puntuales, los chicos van alcanzando metas. De a poquito, a lo mejor les lleva más tiempo, a lo mejor a otros aprenden mucho más rápido, pero uno los va exponiendo a estas experiencias, a estos aprendizajes y se va dando, ¿sí? Yo creo que como persiguiendo el objetivo de sensibilizar, esta charla ha cumplido el cometido, digamos. Quedamos desde la Fundación abiertos a poder relacionarnos, a poder interactuar, y esto de saber que son temáticas que requieren un abordaje multisectorial, que nos interpelan a todas y a todos y que va a requerir de una actitud muy activa en la inclusión efectiva de estos chicos. Y lo que decía usted, profe, me parece que es muy grato, es muy lindo poder ver que seamos nosotros quienes también podamos aprender de ellos, ¿no? ¿Qué es la discapacidad en definitiva? ¿Cuáles son los parámetros de lo normal y de lo normal? No me quiero ir de tema, pero en verdad yo creo que ustedes tienen un rol central en el desarrollo emocional de las personas. Yo recuerdo profesoras y profesoras que han pasado por mi vida que me han marcado, pero fantásticamente, y la verdad es que si me tocara como mamá, confiaría plenamente en el amor y en la receptividad que ustedes pudieran darles a estas personas, primero desde lo inclusivo, ¿verdad? Lo que estás planteando vos, Anto, y bueno, después lo académico y lo formativo, no sé en qué plano quedaría. Pero me parece bueno, que ese es el objetivo, poder sensibilizarnos y quedar a disposición de todas y todos para lo que necesiten. Recuerden que está la Asociación de Autismo San Luis, que son profesionales que comprenden mucho de este tema también, y para trabajarlo conjuntamente. Yo quería hacer una pregunta, como estaban haciendo mis compañeros, no sé si escucharon. Lo importante, primero y principal, que es la capacitación a la parte docente, sobre todo de autismo, que como bien estaban estableciendo, es una condición de vida, no es un problema, no es una discapacidad, no tiene una solución, porque muchas veces el docente, cuando recibe un alumno que tiene el diagnóstico, que si bien no hay que quedarse en esa parte del diagnóstico, sí sirve como un marco para tener como ciertas pautas, tener ciertas, saber en qué parámetros me puedo mover. Yo soy fiel creyente que el diagnóstico no hay que rotular a las personas, hay que conocer a la persona, porque cada persona es diferente, más allá del diagnóstico que tenga, ¿no es cierto? Pero lo importante que es la capacitación al docente, sobre todo en autismo, porque la población autista es muy grande y hay muchas cuestiones y tienen muchas particularidades que como condición de vida, si no se conocen, no se pueden manejar, no se pueden tratar, entonces no se puede acompañar. Algo que si uno no sabe, no puede acompañar al otro. Y a mí me parece muy importante porque, por ejemplo, el docente es el primero que está ahí en la línea, y porque muchas veces hay gente que viene con un diagnóstico de años y gente que está recién comenzando un diagnóstico. Entonces, con la comunicación con la familia es totalmente importante, porque también hay que saber entender si el padre está en un diagnóstico inicial en donde él todavía no supera el duelo del hijo perdido. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que también saber entender y saber acompañar. Y también esta cuestión de compromiso con el otro, porque la comunicación entre la escuela y la familia nos va a permitir el refuerzo desde la casa de lo que se viene trabajando en la familia, en la escuela, sobre todo estas cuestiones. Y me quedó algo que habían comentado, esta cuestión de las rutinas. Son personas muy estructuradas, demasiado. Entonces, cuando ellos se les cambia algo de lugar, que es por ahí estas cuestiones en el aula, los cambios, hay algo nuevo, ellos se detienen en todos los detalles. Y todo cambio a ellos les resulta muy útil que se les avise, se les notifique, tanto en la casa como en las escuelas. Bueno, se va a cambiar de lado en los bancos, hoy nos vamos a sentar así, a explicarles, porque como ellos entienden mucho la literalidad, si no se les explican, ellos pierden su equilibrio. Y hay muchas veces que si uno piensa, más allá de que el autismo es una condición de vida, todos podemos tener algún rasgo, alguna conducta, ¿me entienden? O sea, todos
vivimos en equilibrio, todos buscamos un equilibrio. Y cuando uno pierde ese equilibrio, es normal alterarse. Entonces ellos están en un estado de equilibrio que si se les altera con algo físico, es normal que reaccionen con una conducta disruptiva o con un tipo de crisis. Entonces, para la capacitación, tanto social como docente, es fundamental, porque, por ejemplo, también tienen hipersensibilidad a algún tipo de sentido. Yo en lo particular he trabajado mucho con personas con autismo, porque, bueno, yo soy pedagoga y también soy acompañante. Entonces, yo trabajé muchos años con una nena que era autista y no verbal, es decir, ella no habla. Entonces, había que hacer todo un sistema alternativo de comunicación y yo tuve que trabajar tanto con la familia, tanto con los docentes, porque ella establecía ciertos códigos y había que también darle una autonomía y una independencia a ella. Entonces, ella, por ejemplo, tenía hipersensibilidad a los ruidos, y eso había que trabajarlo, por ejemplo, en los actos. En la escuela sabía, los actos no se producían con demasiado sonido, teniendo que la escuela en particular tenía mucha población autista. Eran muchos los estudiantes. Entonces, me parece que es muy importante la capacitación, porque a nivel social, por ejemplo, si quieren acompañar a sus padres a un supermercado, bueno, por ahora está la hora de silencio en los supermercados, que veo que algunos supermercados la hacen, Carrefour la hacen. Entonces, es muy importante. A mí me parece genial que desde el Ministerio se esté incentivando esta cuestión, estas charlas sobre autismo, y me parece que deberían de continuarse y de hacerse charlas particulares, capacitaciones particulares en relación al autismo, porque como condición de vida tiene muchas cosas para hablar. Sí, pero me era muy importante establecer esto de que hay que acompañar a las familias si tienen un diagnóstico inicial, porque a ellos también les cambia la rutina, la vida, se las desorganice, se la tienen que volver a organizar, tanto como si tienen familiares y otros estudiantes que tienen hermanos que tienen autismo, porque se entiende que muchas veces la familia atiende primordialmente a la persona que tiene autismo. Tal cual, mira, es probable. Respecto de esto que estás planteando sobre la necesidad de profundizar la capacitación, nosotros desde la Fundación celebramos un convenio con la ministra de Educación hace unos días, y en ese marco, digamos, se resolvió que las temáticas que surgieran de estos encuentros, que fueran señaladas como aquellas que tuvieran interés para ser abordadas con capacitaciones más concretas, nos poníamos a disposición plena para colaborar con los equipos profesionales, y si esta es una de esas temáticas, bienvenido sea, podemos seguir articulando con la Fundación. Es que me parece totalmente, porque por ejemplo hay cuestiones básicas que por ahí no se saben, y estaría bueno que como sociedad, más allá de la comunidad educativa, se sepan, tan simples como los pañuelos azules de niños caminando o señalizaciones que tienen, para poder entender cuando hay una crisis de un niño que está acompañado de una madre, no se la hostigue con comentarios, con miradas, que donde ella lo único que hace es que ponerla más nerviosa, el niño se pone más nervioso, y hay una cuestión de todo parado desde un nuevo paradigma en el que estamos, que ya no estamos en el paradigma médico, entonces parado en este nuevo paradigma, tratar de comprender al otro, que es un otro. Entonces, a mí en lo particular me parecería que sería muy importante hacer capacitaciones tan particulares sobre autismo rotundamente, porque el docente tiene que tener herramientas con que trabajar, porque se paralizan y no saben cómo actuar. Por ejemplo, el aseño, si hubiera sabido que iba a actuar mal, mandándole el audio a la mamá sobre que había empezado a leer, el niño capaz ella lo pudo resolver bien, pero si no se hubiera podido resolver bien, si el niño se hubiera sentido que se le rompió la confianza que había establecido con esa persona y se aísla, genera nuevos, se desencadenan nuevas complicaciones que se podrían haber prevenido. Me parece perfecto que haya despertado este interés, es la idea de la charla, desde nuestra parte, por supuesto, predisposición total para articular la formación que sea necesaria, en acompañamiento con la gente de Autismo San Luis y con la gente del Ministerio de Educación. Pero bueno, es lo que hablamos al principio, celebrar estos espacios de diálogo donde quedan de manifiesto las cuestiones más centrales de la convivencia humana. Bueno, muchísimas gracias, creo que ya vamos a